Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Donde te encuentras, recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura bonus para ellos y ellos del signo de Libra, cariño. ¿Cómo estás, corazón? Suscríbete, comenta, comparte, da un like, activa la campanita de notificaciones porque es muy importante. Si te interesa lo que es una lectura personal, en la descripción de cada video vas a encontrar un correo. A través de ese correo te pones en contacto, te explico cómo funciona, sigamos lo que es un acuerdo perfecto y si no, bendiciones, mi querido Libra. Muy bien, corazón. Antes de empezar, vamos a recargarnos de buena energía con estas campanitas sagradas y luego también vamos a canalizar con las semillas sagradas, mi querido Libra. Si tienes cascos, auriculares, te recomiendo mejor que te los retires, porque a veces el sonido puede ser un poco molestoso, Libra. Pero bueno, empezamos, ¿vale? Que Dios y el universo me ayude, que Dios y el universo me ayude, que Dios y el universo me ayude, Libra. Muy bien. Es muy curioso, Libra, porque he visto muchas luces en los techos. Parece como que estuvieras en un sitio que puede ser quizás un hospital o en un lugar quizás donde dan conferencias, no sé, ¿no? Pero he visto muchas luces, Libra. Y siento que muchos de ustedes quieren como que esta situación pase ya, como que no estás muy a gusto en ese lugar, Libra. O de repente estás esperando una noticia, un mensaje, una respuesta, pero quieres que esto pase ya, Libra, ya. Es importante, Libra, que te mantengas calmado, relajado, relajada. ¿Por qué? Porque la ansiedad, lamentablemente, es mala energía. Y cuando tú estás ansioso o ansiosa, Libra, el universo te da situaciones para que tú tengas más ansiedad. Algunos de vosotros, mi querido Libra, también hay un grupo de ustedes que quizás se va de campamento, se va de vacaciones, o de repente el universo está pidiendo que muchos de ustedes desconecten. Parece como que estuvieras pasando por un momento de estrés, por eso que tu energía dice que quieres que las cosas pasen ya. Vamos a ver signos, como dicen esa frase, ¿no? A mal paso, dale prisa. Lo que tenga que pasar, que pase ya, Richard. Muy bien. Vamos a ver signos, vamos a ver signos. Me sale Piscis o Acuario. Me sale tu signo Libra. Me sale Escorpio. Cierras con un Capricornio. Estás un poquito estresado, estresada, Libra. Hay algo que te tiene mal, por decirlo así, ¿no? Y de repente me dice, Richard, quiero que este tormento se acabe ya, quiero esa respuesta, lo que tenga que pasar, que pase, etcétera, etcétera. La letra H, justo me pica la nariz. Vamos a ver, un momento, chicos. La letra K, la letra B y la letra X, Libra. Carta guía, carta consejo con el tarot Z. Carta guía, carta consejo con el tarot Z, mi querido Libra. Vamos a ver, Libra, Libra, Libra. Tenemos lo que es la carta de la luna, corazón. Siento que en estos momentos, o tú no tienes contacto con una persona que está en tu mente, o tú en estos momentos no te pones de acuerdo, o hay algo que te está alejando más de él o de ella. Me dan a entender como que estuvieras pasando por un problema. Me dan a entender como que posiblemente tú estás un poco resentido o resentida con una persona. O de repente no estás conforme de lo que está actuando quizás en tu vida, en tu contra, o de los demás, Libra. No estás conforme. Aquí veo que no terminas de ponerte de acuerdo con alguien. En vez de buscar lo que es una solución, es como que terminan resentidos. Inclusive si vosotros sois pareja,
como que se van a dormir quizás en camas separadas, o tú me dices, Richard, el problema que yo tengo con mi pareja quizás es la distancia también. Porque por más que vosotros están cerca, cada uno toma su camino, Libra. Cada uno. Y especialmente las mujeres, si te das cuenta, está rodeado de pájaros. Quiere decir que hay algo que te carcome, o de repente a ella hay algo que lo carcome la cabeza, Libra. O a ti en estos momentos. Vamos a ver qué más me dicen, Libra. Hay una confusión, hay una duda, hay una inseguridad, hay algo que te dice tu intuición, no te pones de acuerdo con una persona, ya sea amor, trabajo, proyecto. La carta del 8 de oros. Parece que el problema, Libra, entre ustedes también está relacionado quizás con el dinero, con el trabajo, con el proyecto. A lo mejor tú me dices, Richard, yo actualmente no puedo trabajar, o tienes gastos quizás inesperados, o simplemente ha habido un gasto extra en la casa, o necesitas dinero. A lo mejor te has quedado sin trabajo, pero siento que por ahí también van los problemas, Libra. O si tú eras una persona autosuficiente, por algún motivo en estos momentos, pues te hace falta recursos. O estás lidiando con una persona que tiene más recursos y tú de repente, Libra, te sientes, como se dice, limitada, limitado. O esta persona quizás abusa de su poder y tú te sientes limitado, limitada, Libra. Veo esto. Vamos a sacar más cartas, cariño. Vamos a ver qué más me dicen. Libra, 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 Libra. Corazón. Tenemos lo que es la carta del 5 de bastos. Algunos de ustedes, en base a esto, ya sea que estás lidiando con alguien, con tu pareja, o tú estás sola, tú estás solo, y como tienes problemas económicos, muchos de ustedes han pasado por un momento de estrés. Aquí veo lo que es una discusión, un lío, un conflicto. Hay una persona que te ha reclamado. Hay una persona que a lo mejor te está exigiendo que tú lo pagues. O que te haga responsable de una deuda, Libra, también. Vamos a sacar más cartitas. Vamos a ver. O las discusiones que tú tienes con tu pareja están relacionadas con el dinero. La carta del 10 de bastos. Muchos de vosotros, inclusive Libra, en base a esto, algunos de ustedes es como que se hubiera roto la confianza. A lo mejor has tenido lo que es una discusión con esta persona pues tú te has decepcionado y actualmente ya no se hablan. O me dice, Richard, estoy tan enfadada con él o con ella que no quiero hablar. No quiero hablar porque aquí esta carta da la espalda, Libra. Da la espalda, pero es por un enfado, por un reclamo, Libra. Alguien te ha reclamado, alguien te acusa de algo, alguien te pide más de la cuenta, o la persona de tu interés no entiende, o en tu trabajo, en tu proyecto, pero tú estás decepcionado por esta situación, Libra. Vamos a ver, corazón. Vamos a ver qué te dice el oráculo. Cariño, parece que estás un poco defraudado, defraudada. Que Dios y el universo me ayude. Ha habido una discusión muy grande que tú has tenido. Ha habido un lío, un conflicto, un reclamo. O alguien te ha sacado en cara de algo. Pero ha habido un reclamo, ha habido un conflicto, Libra, en tu vida. Vamos a ver el oráculo, Libra. Vamos a ver el oráculo. ¿Qué me dice? Dice, pide ayuda. El número 76 tiene lo que es un mensaje muy especial para ustedes. Busca lo que es en internet, mensaje de los ángeles, arcángeles, numerología inclusive de la Biblia. Si te das cuenta, aquí hay una mano enorme, con unos colores maravillosos, pero aquí tú estás pequeñito, pequeñita, Libra. A lo mejor tienes algún tipo de problema, tanto lo que es en la parte económica, como también en los sentimientos. A lo mejor te cuesta hablar de esto con los demás, con tu madre, con tus hermanos, como que no quieres de repente que el resto se entere lo que te está pasando y te lo tragas todo, cariño.
A veces, mi querido Libra, necesitamos hablar con alguien que sea coherente, que sea parcial. Sé que es importante también no contar a todo el mundo nuestros problemas, pero eso no quiere decir que tú te lo tragues todo, Libra. Porque aquí, mi querido Libra, esto te viene grande. Esta preocupación te viene grande. O en este momento no sabes qué decisión tomar. Por eso que te dice, pide ayuda, Libra. Yo te recomiendo, corazón, porque hay algo que está pasando en tu vida. Hay algo que está pasando, ¿vale? O tu pareja no te entiende, o estás un poco triste, estás decepcionado, o te falta dinero, te has quedado sin trabajo, pero algo está pasando en tu vida. Pero tú, ante los demás, ante la sociedad, todo marcha bien. Aparentemente, todo marcha bien ante la sociedad, mi querido Libra. Cuando no es así, no es así, cariño. Espero que salga bien el audio, porque justo es todo esto. Pero no es así, Libra. Hay algo que te molesta, hay algo que te incomoda, hay algo que te preocupa. Hay algo aquí. Vamos a continuar, corazón. Vamos a ver qué más me dicen, cariño. Vamos a ver. El tarot urbano. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Tenemos lo que es la carta del 9 de copas. Parece como que esta situación también está relacionado con tu entorno, con la familia. A lo mejor con la persona con la cual tú actualmente no terminas de entenderte, es como que te ha dejado en evidencia. En una reunión, de repente con la familia, con su familia, te ha dejado en evidencia, cariño. Y puede ser que eso es lo que te duele. Algunos de vosotros tenían planes, a lo mejor de quedar con un amigo o de quedar con la familia de ellos, o tenían de repente planeado una reunión, un encuentro, un compromiso, una fiesta. Pero en base a esta discusión o a esta decepción que tú tienes, siento que tú ya no quieres ir. No, Richard, ¿para qué voy a ir? ¿Para que hable mal de mí? ¿Para que comente cosas negativas? No, yo no quiero estar al costado de una persona que simplemente pues no cree en mí. ¿Para que me haga quedar mal? No, hay un compromiso que creo que ustedes, en base a su resentimiento, no quieres ir. Tú conoces tu historia mejor que nadie. Tú conoces mejor. O no te quieres encontrar con una persona en una reunión, en una fiesta, Libra. Vamos a continuar, cariño. Vamos a ver qué más me dicen. Vamos a ver qué más me dicen. Libra, Libra, Libra. Vamos a ver. Tenemos lo que es la carta del 7 de espadas. Muy bien. Tú actualmente, dice Richard, yo, sinceramente, no voy a ser yo quien hable con él o hable con ella. No voy a ser yo quien lo busque. Todo este tiempo siempre soy yo quien cede, siempre soy yo quien busca, quien trata de arreglar esta situación, pero ahora no voy a ser yo. Estás como muy firme, muy seguro, muy segura de esta situación. Porque tenemos la carta del 7 de espadas y te da igual no asistir en ese compromiso. Recuerda que yo he visto muchas luces. También a lo mejor, yo qué sé, es el cine. A lo mejor tenías una invitación en un compromiso, en algo, pero te han hecho algo que tú me dices, Richard, no, se acabó. Yo no tengo por qué estar pasando por esto. Tenemos lo que es la carta del 2 de espadas, cariño. Tienes que tomar una decisión, me dicen, ¿vale? Sé que en este momento quizás estás resentido, resentida, pero me dicen que tienes que tomar una decisión, Libra. Porque me dan a entender que esto se puede resolver ya, pero se puede alargar las cosas. Aquí tenemos lo que es la carta del 2 de espadas. Sé que no quieres hablar con él o con ella, pero tienes que tomar una decisión. A lo mejor esta persona te está poniendo ultimatos, te está pidiendo que tú decidas algo, que respondas algo. La carta del Rey de Oros. Muy bien. Te noto, mi querido Libra, que estás muy firme en lo que tú quieres.
ya sea quizás por un resentimiento, ya sea quizás de repente por una ira, pero es como que tú no quieres bajarte del burro. No, no quieres bajarte del burro, Libra. No, no, Richard, es culpa de ellos. Ellos tienen que hacer algo. Bueno, vamos a continuar, corazón. Tú sabes que tú conoces mejor tu historia que nadie. Mejor tu historia que nadie, mi querido Libra. Vamos a ver, corazón. Voy a sacarte un par de signos. Libra. Me sale Tauro o Virgo. Me sale otra vez Tauro, Aries, Leo. Iniciales. Vamos a ver iniciales, Libra. Vamos a ver. ¿Qué me dicen? Siento que alguna persona te ha dicho algo que te ha enfadado. O ha hecho algo que te ha enfadado. Y tú pues no quieres ceder. La letra O, la letra Z, la letra Y, la letra V y la letra H. Continuamos, cariño. Continuamos, ¿vale? Voy a sacar otro mazo. Vamos a ver. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Libra. Tenemos lo que es la carta del ángel New. Y al costado, la carta del 2 de pentáculos. Algunos de ustedes, y justo para estas fechas, que es febrero, el mes del amor, San Valentín, Cupido, cariño, estás decepcionado, decepcionada, has visto algo, has escuchado algo. A lo mejor te has enterado de una aventura de tu pareja, cariño. O has visto algo aquí, pero estás decepcionado, decepcionada. A lo mejor no está con nadie, pero a lo mejor me dice Richard, si hemos terminado, hemos discutido, ¿cómo es que lo veo que se va de fiesta, se va de parranda? Estás decepcionado, decepcionada, Libra. Deja que las aguas se calmen, Libra. Te recomiendo que deja que las aguas se calmen. O hay una persona que se siente decepcionado de ustedes. También puede ser el caso, que es una lectura espejo. Pero aquí hay una decepción por un baile, un compromiso, una reunión, o te han visto con alguien, o tú has visto a esta persona con alguien, Libra. Pero hay una decepción muy fuerte aquí. Deja que las aguas se calmen, cariño. Alguna explicación te tiene que dar. La carta del 10 de copas, al costado de la carta del 2 de pentáculos. Tú estás pensando lo peor. Tú estás pensando que esta persona solamente estuvo contigo por interés, por dinero, que nunca te quiso, o que esta persona estaba jugando contigo, o con la persona que tú de repente has visto, piensas que es una relación formal. Porque tenemos la carta del 10 de copas. ¿Por qué te digo que estás decepcionado? Porque tenemos la carta del ángel New, Libra. Tú estás muy decepcionado de alguien. Antes de tomar una decisión, porque salió la carta que tú tienes que tomar una decisión, Libra, te recomiendo que busques ayuda, busca consejo, no te encierres en tu mundo, no tomes una decisión precipitada, Libra. Vamos a ver, corazón, qué te quiere decir el tarot de los ángeles. A ver, que Dios y el universo me ayude. Este mensaje también, Libra, llévalo en el trabajo. A lo mejor tú me dices, Richard, estoy muy decepcionado, decepcionada porque yo hice todo y mira cómo me han pagado en el trabajo. La rueda dice suerte, progreso y cambio. ¿Vale? Entonces, a ti la suerte te está acompañando, Libra. O sea, no te ahogues en un vaso de agua porque de amor nadie se muere. Sufres, pero no se muere, Libra. Si esta persona no es para ti, pues a otra cosa mariposa. Te costará olvidar, pero llegará otra persona nueva en tu vida, porque tenemos la rueda. Pero la rueda también te dice, cuidado con los impulsos. No vaya a ser que tomes una decisión precipitada. O a lo mejor, cariño, te tiene una explicación. Puede ser que tú me dices, Richard, supongamos como ejemplo, en el amor, yo me he enterado, lo he visto con una persona, y a lo mejor es su prima o su primo. No sé. Me dice, no tomes una decisión precipitada, te está diciendo.
Esta carta te dice, cariño, cual sea tu decepción, porque tú estás decepcionado, decepcionada de algo, te dice, vas a volver a empezar otra vez. Y con fuerza, Libra. Vas a recuperarte, Libra. Te va a llegar dinero, también me dice. Pero paciencia, paciencia, porque tú quieres que las cosas pasen ya. Paciencia. Necesita tiempo, cariño. A lo mejor estás en un proyecto, de la noche a la mañana no vas a conseguir clientes. A lo mejor, yo qué sé, te has mudado. Paciencia, ya vas a encontrar un trabajo, ya te vas a relacionar con más personas. O tú me dices, Richard, he presentado documentos para un préstamo y no me dicen nada. Paciencia, porque la fortuna está. Si no es con ellos, será con otros. Pero la fortuna está, Libra. Entonces, tienes que tener paciencia para cualquier aspecto de tu vida, mi querido Libra. Vamos a ver las características que Dios y el universo me ayude. En el trabajo también, corazón. Si tú quieres, te va a llegar, ¿vale? Vamos a ver, Libra. Vamos a ver, mi querido Libra. Tenemos lo que es la carta del 4 de copas. Posiblemente puede ser que tú estás lidiando con personas de elemento agua, Cáncer, Escorpio, Piscis. Hay una persona de elemento agua que te piensa y a lo mejor de repente está esperando que tú te pongas en contacto. O tú de repente quieres que esta persona cambie. Piel blanca, cabello castaño, cabello rubio, natural o pintado. Puede ser que viva o vienen de un pueblo o vive en un lugar donde hay muchas plantas. Hay muchas plantas, bosques. La carta del mago. Tranquilamente también puede ser que estás lidiando con una persona de elemento fuego, especialmente lo que es un Aries, pero también puede ser Sagitario y Leo. Vale. Esta historia puede estar relacionada en tu trabajo, en tu proyecto o tus estudios. Veo que este grupo de personas no te mira la cara. Parece como que hay algo que no te quiere decir o de repente su conciencia le remuerde o quizás siente algo por ti, pero le cuesta mirarte a la cara, mi querido Libra. Piel blanca, cabello castaño, cabello negro, natural o pintado. Te recomiendo, mi querido Libra, tómate las cosas con calma. Estás un poco estresado, estresada, pero esto pasará. Esto pasará. A veces el orgullo y el ego no nos lleva a nada, Libra. Trata de actuar de una forma inteligente y no te dejes llevar por el impulso. Te quiero. Hasta la vida y sé feliz. Y si tú de repente estás en un hospital, cariño, y me dices, Richard, quiero recuperarme ya, visualiza en cosas positivas. Porque te ha salido la rueda de la fortuna. Vas a salir de esta, Libra. Pero tú también tienes que ayudar con tu buena vibra. Suerte, corazón. Gracias por tu apoyo. Hasta la vista y sé feliz.